El consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono es un proceso indispensable para la vida. En consecuencia, los animales necesitan un sistema orgánico especializado en la eliminación de dióxido de carbono de la sangre circulante y la absorción del oxígeno de la atmósfera. Esto se conoce como intercambio de gases. El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. Dichas vías se clasifican en las vías anteriores, compuestas de la cavidad nasal, que a su vez es dividida por el tabique nasal, los cornetes nasales, que son tejido óseo muy fino y frágilmente enrollado sobre sí mismo para así aumentar la superficie de filtrado de aire. Los senos paranasales, que son cavidades de la cavidad nasal tapizadas por mucosa. Toda la cavidad nasal está revestida por mucosa, muy vascularizada, con glándulas que producen mocos y vellosidades. La función de la cavidad es acondicionar el aire para que también pueda introducirse dentro del organismo, limpiándolo, calentándolo y humedeciéndolo. También es un mecanismo de termorregulación mediante el jadeo en algunas especies. La faringe es la parte posterior de la cavidad nasal y oral. Se distingue en tres partes: la orofaringe, que es el final de la boca, la nasofaringe, final de la cavidad nasal, y la faringe esofágica. La orofaringe y la nasofaringe están separadas entre sí por una lámina de paladar blando que se mueve tapando una porción u otra en función de la acción que se esté llevando a cabo. La laringe es la entrada de las vías respiratorias que se cierra durante la deglución y se abre durante el proceso de respiración. En la laringe está formada por cartílagos laringios, tapizados por músculo liso y tejido mucoso. La tráquea es el conducto tubular que va desde la laringe hasta los bronquios, pegado al esófago. Es un tubo algo flexible y no colapsable que está compuesto por anillos traqueales cartilaginosos con una musculatura lisa. Está tapizado por la mucosa respiratoria que filtra el aire y protege de sustancias externas. Las vías aéreas posteriores están conformadas por los bronquios, que son la bifurcación de la tráquea. A su vez, estas se van dividiendo en tubos más pequeños. Cuando miden menos de 1 milímetro de diámetro, se consideran bronquiolos. Están compuestos por tejido pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado y un epitelio cúbico simple. Está formado por musculatura lisa y mucosa respiratoria. La contracción es involuntaria. También tenemos los pulmones, que se ubican dentro de la cavidad torácica y están formados por tejido elástico. El pulmón derecho está formado por 4 lóbulos, mientras que el izquierdo solo por 2. El hilo pulmonar es la zona de entrada y salida de estructuras al interior del pulmón, como por ejemplo los bronquios, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Por otro lado, los pulmones están rodeados por láminas de tejido seroso, la más interna llamada visceral y la más externa parietal. Entre estas dos capas se encuentra la cavidad pleural. Los alvéolos son sacos que contactan íntimamente con capilares sanguíneos y es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. En ellos encontramos 2 células alveolarias tipo 1 o neumocitos tipo 1 que conforman parte de la membrana hematogaseosa y células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2 que tienen la función de secretar el factor surfactante, que es una sustancia que permite que las paredes de los alvéolos no se adhieran entre sí, y también son consideradas las células progenitoras de los neumocitos tipo 1. La barrera hematogaseosa es un conjunto de estructuras que deben atravesar el oxígeno y el dióxido de carbono para hacer el intercambio gaseoso. Está conformada por 3 elementos: neumocitos tipo 1, lámina basal y endotelio capilar. La lámina basal está compuesta de células epiteliales planas donde se encuentran los glóbulos rojos, que van a recibir el oxígeno y arrojar el dióxido de carbono. El diafragma es un músculo en forma de bóveda que separa la cavidad torácica del abdominal. Está formado por fibras musculares esqueléticas y está atravesado por ciertos orificios que permiten el paso de ciertas estructuras, que son el hiato esofágico, el hiato aórtico y el foramen cabal. Los alvéolos son estructuras en forma esférica y tienen unos poros denominados poros de Kohn,
que conectan alvéolos adyacentes y permiten el flujo de aire entre ellos, y se denomina ventilación colateral, la cual es el intercambio de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, es decir, la inhalación y la exhalación. La pared o epitelio que envuelve a cada alvéolo está formado por una sola capa de células muy planas, denominadas neumocitos o células alveolares. Por fuera de estas células hay fibroblastos que sintetizan fibras elásticas y conectivas que le proporcionan soporte al alvéolo y son responsables del comportamiento elástico de este órgano. Cada pulmón de los mamíferos tiene unos 350 millones de alvéolos, es decir, 700 millones en total. El epitelio alveolar está formado por células de dos tipos. Neumocitos tipo 1 son las más abundantes, de un 95%, y son células epiteliales planas o escamosas, las cuales tapizan casi por completo la superficie alveolar y ejercen una función estructural. Y las otras son neumocitos tipo 2, son células cúbicas muy grandes, con microvellosidades en una superficie apical. Su metabolismo es mucho más activo, producen el surfactante y en caso de lesión se transforman en neumocitos tipo 1. El surfactante es una sustancia tensoactiva, mezcla de fosfolípidos y principalmente de dipalmito y fosfatildilcolina, proteínas e iones que producen la tensión superficial entre el aire respirado y la sangre. Disminuye el trabajo respiratorio y proporciona estabilidad a los alvéolos, impidiendo su colapso. También se encuentran macrófagos alveolares que recubren la superficie alveolar y fagotizan las partículas extrañas que alcanzan el epitelio alveolar. Constituyen la última barrera defensiva de estas. Lámina basal. Está compuesta por células epiteliales planas, pero esta es del endotelio. El endotelio corresponde a los capilares y acá, como pueden ver en el capilar, se encuentran glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a ser esas balsas que van a estar recibiendo y arrojando el dióxido de carbono afuera. Por lo tanto, los elementos que deberán atravesar el gas deben ser, si estamos hablando de afuera hacia adentro, la célula alveolar tipo 1 o neumocito tipo 1, la lámina basal y las células endoteliales de encaminar pulmonar. Diafragma. El diafragma es un músculo con forma de bóveda que separa la cavidad torácica del abdominal, formada de fibras musculares esqueléticas. Está atravesado por ciertos orificios que permiten el paso de ciertas estructuras que son hiato esofágico, que es el agujero natural que permite el paso del esófago del tórax al abdomen, hiato aórtico, por donde pasa la arteria aorta, la más grande del organismo, y el foramen cabal, por donde pasa la vena cava caudal. Mecanismo de bombeo. Los movimientos de las pleuras crean una cámara de vacío en su interior, provocan mediante una serie de cambios de presiones que el aire pase pasivamente al pulmón y se expulse. Durante la expiración se distienden los músculos intercostales y el diafragma, disminuyendo la cavidad torácica y empujando el aire hacia afuera. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, tirando de la pleura y aumentando el espacio de la cavidad torácica. Esto crea una fuerza de succión o una presión negativa hacia el interior del pulmón, permitiendo la entrada del aire. Sistema respiratorio de los animales. El sistema respiratorio de los animales es bastante complejo dependiendo de la especie. Debemos recordar que dependiendo del ecosistema que se encuentra, obviamente va a ser el tipo de respiración que va a tener los animales. Entre uno de estos tenemos el sistema de respiración cutáneo, que esto tiene que ver con el tegumento de la piel. Esta zona siempre está bastante irrigada, siempre húmeda, ¿verdad? Donde el intercambio gaseoso va a ser por este medio. Por lo general son los animales anfibios y algunos moluscos que poseen este tipo de respiración. También tenemos la respiración que es braquial. Esta la podemos observar mucho en lo que son las especies también marinas, ¿verdad? O acuáticas. Sus branquias pueden ser simples o pueden ser evolucionadas. Esto va a depender del número de branquias.
Por ejemplo, si tiene 6 branquias, son especies poco evolucionadas, y si tienen 5, son especies más evolucionadas. Están situadas alrededor del cuello, ¿verdad? Es por ahí donde estos peces van a hacer el intercambio gaseoso y ayuda a su respiración. También tenemos una respiración, que es una respiración traqueal. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más que todo en insectos, en arácnidos, ¿verdad? Por lo general esta especie, su sangre es bastante densa y esta respiración traqueal, obviamente su nombre es por el nivel de la tráquea, es una respiración mediante el cual ellos van a hacer el intercambio gaseoso y es una respiración netamente en insectos, ¿verdad? Y ese orificio se le puede denominar como respiráculo. También tenemos la respiración pulmonar, ¿okay? En esta respiración pulmonar tenemos especies como aves, tenemos a los mamíferos, tenemos a los herbívoros y también nosotros los seres humanos. Vale destacar que los pulmones son los órganos que se encuentran en la caja torácica, ¿verdad? Ellos cumplen la función de inhalación y exhalación del oxígeno y son la mayor parte de los animales que conocemos tienen este tipo de respiración.